primera charla de un ciclo que organizamos los profesores de filosofía de la Universidad de Coruña, este ciclo académico, y cada charla del ciclo trata sobre una frase famosa de la filosofía, de las que a veces se usan en el discurso ordinario, pero con frecuencia se ha olvidado el significado original, que es lo que se pretendía decir en su contexto. Entonces, pretendemos con este ciclo dar a conocer el significado original y la motivación de estas frases. Y para la primera charla tenemos al profesor Adrián Pradín, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, profesor de Estética, y nos va a hablar de la frase de Aristóteles, el arte imita a la naturaleza. Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, pues muchas gracias. Yo siempre empiezo cuando me invitan a dar una charla o logro colarme en algún congreso, yo siempre empiezo de la siguiente manera. El agradecimiento es mío por poder disponer de alguien a quien contarle algo, porque muchas veces uno realmente es que no tiene a nadie que contarle cosas, ¿no? Y en este caso concreto, el año pasado ya participé en el ciclo de conferencias que organizó el profesor Ostale y la verdad es que me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Y este año me gusta todavía más porque estamos en un aula y creo que podemos, aunque la cosa puede ser incluso más cercana, ¿no? Entonces vamos a tomarlo esto como si fuera una clase, porque creo que lo es. Es verdad que yo esta clase en concreto dedico varias semanas a ella, pero bueno, vamos a intentar al menos apuntar adelante. Vamos a intentar apuntar unas líneas de aproximación generales a un tema, desde luego, que no es baladí, ¿verdad? Como es este tema de una de las grandes frases de la historia del pensamiento, como es la de que el arte imita a la naturaleza, ¿no? Entonces, como es una clase, si queréis interrumpirme en algún momento para aclarar y demás, pues hacedlo con entera libertad, ¿de acuerdo? Que a lo mejor es incluso más interesante para todos, ¿no? En todo caso, vamos a empezar ya, porque es poco tiempo y son muchas cosas. Y empiezo mencionando un libro, no es por pedantería, pero es un libro de 2012, está en inglés, pero es interesante porque estamos en 2014, recién iniciado el año como quien dice, y en 2012 se publica un libro, una obra colectiva, que se llama Rethinking Mimesis, Concepts and Practices of Literary Representation, o sea, repensar o repensando la mimesis, conceptos y prácticas de la representación literaria. Claro, aquí no lo voy a enfocar el tema hacia la mímesis en el campo de la representación literaria o cómo funciona el criterio mimético en la creación literaria, pero sí que me gustaría llamar la atención sobre dos hechos, ¿no? En primer lugar, que es el año 2012, ¿no? Y de repente una serie de autores deciden volver a repensar el concepto de mímesis, ¿no? Ya en 2002 se publicó un libro de mucha fama, del que os hablaré después, aunque sea brevemente, en el que nuevamente volvía a apostar a retomar el concepto porque parece que era interesante, ¿no? Y la segunda nota que os quería comentar es justamente un fragmentito muy pequeño de la introducción a ese libro, donde los mismos editores confirmaban, cito, la continua relevancia de los debates sobre la mímesis como algo que deriva de la convicción de que el arte y la literatura tienen que ver con el mundo en el que vivimos y tratan de las realidades que reconocemos. Fin de la cita. Cabría decir que en ese sentido las podemos reconocer como propias, ¿no? En consecuencia, claro, cuando hablamos de mímesis, parece que efectivamente estamos hablando, no sé si de naturaleza, como decía Aristóteles, ya veremos en qué sentido lo decía, sino que cuando hablamos de mímesis, el legado que nos ha sido transmitido es el de que parece que hablamos de algo que hacemos en relación a algo que somos, o algo que aparecemos, o algo que en alguna medida se relaciona con nosotros, ¿no? Que duda cabe que donde más éxito ha tenido el concepto ha sido en el campo del arte, ¿no? Bien, esto como una breve presentación, ¿no? Yo creo que más o menos todos tenemos una mínima aproximación en la cabeza de lo que es el concepto, pero si os parece, vamos directamente al tema, ¿no? Y el tema empieza con un tópico, y es el tópico de que el arte imita a la naturaleza. Ese tópico se encuentra en varios lugares de la obra de Aristóteles, pero qué duda cabe que quizá donde más éxito ha tenido en cuanto a transmisión hermenéutica ha sido el lugar del texto aristotélico de la física, en el libro segundo, capítulo octavo, y en esas líneas en concreto que tenéis ahí, las líneas, como sabéis, de la edición de Becker, ¿no? Que es de finales del siglo XIX, Becker con doble K. Bien, pues si nos centramos en ese texto, yo no soy muy amigo de utilizar PowerPoint y poner textos, pero en este caso a lo mejor sí que es interesante que lo veamos, ¿no? Y en ese texto lo que dice Aristóteles es la edición de Gredos, por cierto, la que utilizamos ahí, dice lo siguiente: en todo lo que hay un fin, cuando se hace en las etapas sucesivamente anteriores, se cumple en función de tal fin. Pues las cosas están hechas de la manera en que su naturaleza dispuso que fuesen hechas.
y su naturaleza dispuso que fuesen hechas de la manera en que están hechas, si nada lo impide. Un dato importante a tener en cuenta, si nada lo impide. Pero están hechas para algo. Luego han sido hechas por la naturaleza para ser tales como son. En general, y aquí es donde viene la célebre frase, en algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a cabo y en otros imita a la naturaleza. Vuelvo a deciros que no es el único sitio de la obra de Aristóteles, ni siquiera el único sitio de la física de Aristóteles donde aparece el tópico, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es uno de los textos más, de las ubicaciones que más nos puede hacer pedalear en cuanto al tema de la reflexión filosófica, ¿no? Bien, si os parece, vamos a extraer 3 ideas fundamentales de este texto, que las he intentado recopilar, aunque a veces es verdad que el propio Aristóteles, no le vamos a decir que nos lía la cabeza, pero sí que es verdad que a veces, a lo mejor como insiste tanto en una idea, pues acaba un poco aturullándonos, ¿no? Pues vamos a quedarnos con 3 ideas que yo creo que son fundamentales, ¿no? La primera idea es que todo lo que tiene un fin está organizado con vistas a ese fin. Esto es un lugar clásico de lo que se llama el teleologismo aristotélico, ¿no? Ya sabéis que Aristóteles hablaba de 4 causas en los procesos naturales y una de ellas era la causa final, por mor de lo cual, más o menos, pues todas las cosas tenían un principio de movimiento, etcétera, etcétera. Y nos dice, toda cosa tal y como se lleva a cabo, tal y como se realiza, ahí tenéis la fórmula en griego hos pratetai, así ha sido engendrada. Pefike es una forma verbal que proviene del verbo fío, que significa engendrar, ¿de acuerdo? Y aquí Echandía, a mi modo de ver, a lo mejor un poco arriesgadamente, ¿no? Pero lo tradujo como ha sido hecha por naturaleza. Sin embargo, la profesora Viviana Suñol, que tiene un libro muy interesante sobre la mímesis, pues ha preferido traducir engendrada. Bueno, yo creo que ambas fórmulas son interesantes, pero quizá menos liosa para ver claramente la diferencia sería esta, ¿no? Realizar para el verbo, para este verbo, para esta forma verbal, y engendrada para la forma verbal de fío, ¿no? En este caso en pasado. Bien. Y dice, tal y como ha sido engendrada, así también se realiza. Por lo tanto, habría una correspondencia entre ambas dimensiones. Segunda idea interesante, todo lo que se realiza con un fin ha sido engendrado con el propósito de alcanzar ese fin. Claro, toda cosa se realiza para algo, luego también se engendra para algo. Es decir, y en ambos casos, por mor de un fin. Es decir, en ambos casos, por mor de un fin. Claro, si todo lo que se realiza por mor de un... si hemos dejado antes dicho que todo lo que tiene un fin está organizado por mor de ese fin, parece casi evidente... Adelante. Parece casi evidente que todo lo que se realiza por mor de un fin, por la fuerza, vamos a decirlo así, aunque no es muy correcto, todo lo que se realiza por mor de un fin, pues ha sido engendrado con el propósito de alcanzarlo, ¿no? De alcanzar ese fin, de llegar a su máxima expresión, ¿no? Bien, y aquí es donde tendríamos la tercera idea fundamental, ¿no? Y es la de que el arte cumple 2 funciones, por lo tanto. En griego se dice que cumple una función como es la de epitelein, completar, llevar a cabo, ejecutar, llevarlo a término. Y por otro lado, mimeomai, o sea, o mimeisai en su forma de infinitivo, es decir, lo que traducimos, porque también es un compromiso traducirlo así, pero lo que traducimos bajo el verbo mimemoi, bajo el verbo castellano imitar. Por lo tanto, el arte, ¿qué es lo que hace? O completa lo que la naturaleza no puede llevar a término, no puede llevar a cabo. La forma verbal la tenéis ahí, completa, epitelei. Adinateis sería la forma verbal para el verbo dinatein, que significa no ser capaz. Y apergasastai sería justamente llevar a término, llevar a buen puerto, concluir. Y después la segunda gran idea, o bien imita la naturaleza. En plan de que, por lo tanto, el arte, el arte en términos clásicos, ¿no? El saber qué y saber cómo, ¿no? Al margen de que después eso sea mimético, no mimético, reproductivo, productivo y demás, ¿no? En consecuencia, estas 2 funciones es la que cumple las artes, ¿no? Y entonces, si os parece, vamos a dar un paso más, y en concreto vamos a dar un paso más hacia preguntarnos qué significa eso de que el arte puede llegar a completar lo que la naturaleza no es capaz de llevar a término, ¿no? Claro, esto, como os podéis imaginar, así de primeras, decir que la naturaleza no es capaz de llevar algo a término y decir que el arte ya es un compromiso metafísico muy fuerte, ¿no? Porque claro, habría que decir, hombre, a ver qué es lo que no es capaz de llevar a término. Bueno, pues a veces nos encontramos con malformaciones en la cría de animales y entonces ahí podríamos decir, a veces efectivamente la naturaleza no puede llevar a término aquello para lo que debería estar hecha, ¿no? Y entonces, claro, cabría la tentación, según esto, dicho así, un poco quizá salvaje, ¿no? Pero cabría la tentación de arriesgarnos a pensar que en efecto entonces el arte vendría a suplir una carencia.
La naturaleza a veces tiene una carencia y, en consecuencia, menos mal que está aquí el arte para solucionar el tema, ¿no? Esta perspectiva, que es muy potente, quizá excesivamente excesiva, valga la redundancia, es una perspectiva que, tal y como señala Micheli, que es un autor que trabajó precisamente en estos términos en el año 2002, en una obra que publica, en un artículo, sobre la herencia de esta idea en el Renacimiento, decía que, hombre, que algunos autores como que se entusiasmaron demasiado con esa posibilidad según la cual efectivamente el hombre con la técnica podía completar nada menos que la misma naturaleza, puesto que estaba mal diseñada, estaba mal hecha y en consecuencia el arte puede completarla, ¿no? Entonces, claro, esto sería lo primero que tendríamos que abordar, ¿no? Creo que es interesante y creo que es justamente algo excesivamente brutal, ¿no? Y en consecuencia, la primera definición que tendríamos, o la primera pregunta, entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿a qué dimensiones de la naturaleza se refiere Aristóteles? Es decir, ¿qué cosas está diciendo Aristóteles que se pueden completar? Como sabéis, Aristóteles, bueno, si no lo sabéis lo digo yo, Aristóteles en el libro de la metafísica, en el libro quinto de la metafísica, él aporta hasta 5 sentidos distintos de la noción de naturaleza. En consecuencia, muchas veces, y esto lo señala otro autor inglés, es un poquito antiguo, pero creo que con mucho tino, ¿no? Muchas veces en Aristóteles sucede que cuando uno está enfrentándose con ciertas ideas en las que aparece la palabra naturaleza, uno tiene que ponerse en guardia, porque tienes que tener muy claro a qué noción se está refiriendo. Y gran parte de las polémicas precisamente vienen suscitadas a raíz de no saber exactamente a qué noción se está refiriendo Aristóteles o a la hora de elegir una de esas nociones, ¿no? Cuando Aristóteles no lo hace expresamente. Por lo tanto, lo interesante sería saber qué dimensiones de la naturaleza son las que efectivamente el arte podría llegar a completar, o qué dimensiones de la naturaleza o qué dimensiones de la naturaleza son necesarias de alguna manera, están necesitadas de intervención por parte del arte para que se lleven a término ciertos procesos, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta es, bueno, de las 5 posibilidades que plantea Aristóteles, no me va a detener, ¿no? Pero de las 5 posibilidades que plantea Aristóteles, parece que lo más sensato sería que a las dimensiones a las que se refiere fueran las siguientes. En primer lugar, la materia es naturaleza. Aristóteles dice claramente, ¿no? No lo dice así, pero la idea es la misma, ¿no? Dice, la materia es naturaleza. Y en consecuencia la pregunta es si nosotros podemos, de alguna manera, ayudar a la materia. Es un poco raro esto de que podamos ayudar a la materia, pero precisamente por la propia condición que tiene la materia. En el caso de Aristóteles, cuando aborda este tema, de alguna manera no se está refiriendo tanto a la materia en tanto que madera, puesto que la madera como tal, aunque nosotros la veamos como materia prima, en realidad la madera para Aristóteles ya sería un compuesto de materia y forma. No sé si me seguís. En otras palabras, la materia para Aristóteles es, haciendo una, y que me perdonen los especialistas en Aristóteles, haciendo una reducción muy grosera, la materia sería algo así como la máxima potencialidad, es decir, aquello que es máximamente potente en la medida en que puede recibir cualquier tipo de forma, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, para que haya materia, digamos, concreta, esta materia necesita ser informada, es decir, necesita de una forma que la informe, ¿de acuerdo? No sé si esto ha quedado más o menos claro, más o menos. Bien, pues entonces Aristóteles da un paso más y dice, ojo, la forma también es naturaleza. Claro, sería un poco también excesivo decir, primero, ¿cómo podemos ayudar a la materia, siendo que la materia, hasta que no recibe forma, nosotros no podemos hacer nada con ella, por lo tanto, mucho menos ayudarla? Insisto que estoy rebajando mucho el tono, si queréis después podemos profundizar un poco más en esto, que tengo textos para aburrir. Pero, claro, la pregunta sería, bueno, ¿y podemos nosotros ayudar a la forma? Sería muy raro que ayudáramos a la forma teniendo en cuenta que la forma no necesita de nada para ser ayudada. No sé si me seguís. ¿Por qué? Porque la forma, en tanto que tal, es completa. El problema de la forma es cuando informa, es decir, cuando la vemos ya en un compuesto de materia y forma. Por lo tanto, parece que a la forma, estrictamente hablando, el arte no la puede ayudar. En tercer lugar, la generación, esto sí, esto también es naturaleza, la generación también es naturaleza, y parece que Aristóteles, sobre todo se está refiriendo a esto. No me atrevo a decir exclusivamente, porque tenemos que ser prudentes, máxime cuando hay aristotélicos en la sala, o puede haberlos,
pero sí que es cierto que parece que se está refiriendo a ello, o por lo menos gran parte de los ejemplos que pone a la hora de explicar precisamente esta idea según la cual el arte completa la naturaleza, él se estaría refiriendo a los problemas asociados o a los procesos asociados a la generación. Evidentemente hablamos de a la generación de compuestos de materia y forma, a cosas concretas, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros nos preguntamos por las dimensiones de la naturaleza que el arte puede completar, en términos estrictos, ¿no? Parece como que nos tuviéramos que limitar casi exclusivamente a la generación, en tanto que un proceso en el cual el hombre efectivamente puede intervenir. Insisto que he hecho un resumen importante, pero que creo que con esto más o menos podemos seguir avanzando, ¿no? Yo me estuve rompiendo la cabeza y decía, bueno, ¿dónde puedo encontrar un ejemplo que no sea mío y que sea del propio Aristóteles? Porque a mí me venían muchos ejemplos. Por ejemplo, imaginad, tenemos una mujer, una pareja que queda embarazada y el niño pues es octomesino, se dice, es decir, que pues ha nacido prematuro. Claro, gracias a que nosotros con el arte, es decir, el saber qué y el saber cómo, asociado, digamos, a la puericultura, nosotros podemos ayudar a cierta naturaleza, hacia una dimensión de la naturaleza, a que efectivamente se desarrolle, ¿no? A que llegue a buen término. Por lo tanto, ahí la puericultura lo que estaría ayudando en gran medida es a un compuesto de materia y forma. Si no lo ponemos ahí es porque el compuesto de materia y forma para Aristóteles no es naturaleza. Es un matiz, no es naturaleza en tanto que al tener naturaleza ya no puede ser naturaleza. No sé si me seguís. Es decir, algo o es naturaleza o tiene naturaleza, pero no puede tener el principio, no puede ser principio fundador y elemento fundado al mismo tiempo. No puede ser edificio y cimiento, ¿de acuerdo? Entonces, claro, los compuestos de materia y de forma son, se dice, por naturaleza, pero no son estrictamente hablando naturaleza, tienen naturaleza. Entonces, claro, ese compuesto de materia y forma, ya sé que hablo un poco raro, hablar de un bebé como compuesto de materia y forma puede ser un poco raro, ¿no? Pero bueno, en términos aristotélicos hay que ponerse así. Claro, nosotros con el arte podemos completar ese proceso que se ha visto interrumpido asociado a la generación en tanto que naturaleza, pues nosotros podemos ayudar, completar lo que de otra manera no habría sido así. Porque este ejemplo me hizo recordar, lo cual es un compromiso, pero me hizo recordar una obra de Aristóteles que se llama el Protreptikos. Antes hablaba con el profesor Ostale y sabe cómo reducir lo que sería el Protreptikos. Lo tenéis ahí en griego y en su traducción y en su transliteración castellana, ¿no? Bien, el Protreptikos básicamente es una especie de texto de cuando los filósofos, de cuando la gente contrataba a los filósofos para algo, ¿no? Es básicamente un texto en el cual uno lo leía, ya sabéis que los griegos eran amantes de la cultura oral, y era un texto que uno leía o pronunciaba en voz alta simplemente para captar alumnos, ¿no? Algo parecido a lo que sucedía en las antiguas cátedras de filosofía, cuando, digamos, no había, cuando a lo mejor el sistema era otro. Y entonces, en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Teníamos a un gran lector de filosofía como Pedro Abelardo, pues la gente iba y tal, ¿no? Pues bien, pues los griegos estaban tan enamorados de la filosofía que diseñaron incluso un textito para competir filosóficamente por los alumnos, ¿no? Pues bien, según parece, Aristóteles habría escrito también un Protreptikos. El problema está en que el texto no lo tenemos ni por Aristóteles ni, de alguna manera, por descendientes de fiar, filosóficamente, como pueden ser, por ejemplo, Teofrasto, que como sabéis es un tipo que estaba muy cerca del maestro y demás. Tenemos ese texto recuperado parcialmente por un filósofo ya del siglo III que se llama Jámblico, ¿de acuerdo? La edición es del año 45, si no recuerdo mal, de Düring. Es un tipo que, bueno, pues cogió el texto, hizo una edición crítica y demás. Hombre, uno lo lee, los fragmentos que tenemos, y huele a Aristóteles. O sea, el estilo es aristotélico, digamos, el modo de argumentación es típicamente aristotélico y los ejemplos también. No obstante, a mí siempre me gusta avisar. Todavía hay sospechas. Hay autores que consideran que a lo mejor sí que es algo de Aristóteles, pero que no sabemos exactamente. Bien, en todo caso, la verdad ya está dicha. A partir de ahora vamos a asumir que el texto es de Aristóteles, porque lo cierto es que el ejemplo es estupendo y este es el problema, ¿no? Y entonces, en ese texto, básicamente, lo que dice Aristóteles pone dos ejemplos claramente que nos dan a entender qué significa esto de cómo la naturaleza puede ser completada, ¿no? Puede ser ayudada a la hora de completar esos procesos, ¿no? Entonces, si os parece, voy a pasar directamente al texto, voy a poner una serie de unos argumentos básicos, ¿no?
decimos que la naturaleza es capaz, dice en ese texto, de realizar unas cosas a través de sí mismas. Esto es lo que dice Aristóteles en el Protépticos. Aristóteles, o el farsante que se hace pasar por Aristóteles. En segundo lugar, dice Aristóteles, algunas veces, no obstante, lo hace de forma trabajosamente, molis. Esa es una forma adverbial griega, molis. Algunas veces lo hace trabajosamente, con esfuerzo. En tercer lugar, algunas veces es directamente incapaz, adinatei, de realizar, epitelein, unas cosas a través de sí. Es decir, tenemos las tres posibilidades. A veces lo hace trabajosamente y a veces es claramente incapaz. Y ahí es donde justamente pone Aristóteles dos ejemplos, vamos a centrarnos sobre todo en uno, que es un ejemplo, a mí me parece estupendo, que es justamente el de las semillas. Si hay hegelianos en la sala, pues bueno, pues lo de las semillas les va a encantar porque la semilla encierra tantas cosas al mismo tiempo. Bien, de todas formas, volviendo un poco al tema. Blumenberg, no sé si os suena, un autor que se llama Hans Blumenberg. Tiene cierta fama, especialmente quizá por dos obras. Una obra bastante gruesa, la tenéis publicada en Paidós en castellano, que se llama Trabajo sobre el mito, y otra obra que tuvo muchísima fama y muchísima relevancia, que se llama Naufragio con espectador, sobre la metáfora del naufragio, ¿de acuerdo? Él es uno de los padres fundadores de lo que se llama a día de hoy metaforología. Pues bien, en una conferencia que impartió en el año 54, titulada precisamente sobre la mímesis y recogida en otra obra que está también en castellano, que se llama Las realidades en que vivimos, pues allí hablaba precisamente sobre la idea de la mímesis en Aristóteles y de la idea de completar, del verbo epitelein, y sugería que a lo mejor el verbo epitelein, que se le había dado demasiado bombo, y que a lo mejor simplemente lo que estaba diciendo Aristóteles era que en realidad a veces la naturaleza no es que, voy a leeros el texto que quizás es lo más interesante, ¿no? Dice Blumenberg en esa edición, dice que a veces la naturaleza sencillamente no es que no pueda llevar a cabo algo por una carencia, que esto es justamente lo que a lo mejor decíamos con anterioridad, sugeríamos como un peligro, ¿no? Sino que en realidad lo que sucede es que a veces en ese momento, por lo que sea, hay un obstáculo que impide que eso se lleve a cabo. Un obstáculo que no pone a prueba, por así decir, la potencia de la naturaleza para llevar a cabo eso si eso no estuviera. Claro, parece una perogrullada. Yo tenía un profesor que decía que Aristóteles era el maestro del perogrullo, ¿no? Y efectivamente dicen unas cosas que son de órdago, ¿no? Pero si ustedes si os fijáis bien, realmente un Ferrari, pongamos por caso un Ferrari o cualesquiera vehículos, ¿no? Cualesquiera marcas, en realidad no tendría, nada pone a prueba que el Ferrari corra mucho o corra poco si no puede avanzar porque hay una valla. Es decir, ahí está la valla, pero eso no dice nada acerca de que ese Ferrari, si no estuviera la valla, pudiera alcanzar cierta velocidad, ¿no? Entonces, claro, esta cosa que parece tan evidente, pues bueno, pues o bien algunos autores no se dieron cuenta, no se percataron, especialmente en el Renacimiento, o bien también esos mismos autores, aun habiéndose percatado, bueno, a lo mejor convenía más otro tipo de ideas, ¿no? Recordad, por ejemplo, el legendario ego que tenían algunos artistas del momento, del siglo XV o XVI, como por ejemplo León Battista Alberti, que él decía que cuando la naturaleza no es capaz de hacer algo bello, menos mal que viene el arte, coge todos los elementos bellos y los pone todos en el mismo espacio, ¿no? Esto lo oyó Disney, se lo quedó y entonces ya, pues imagina, ¿no? Todas las películas, los bosques de Disney no son cualesquiera bosques, son los mejores bosques que hay sobre la faz de la Tierra, ¿no? Bien, en ese sentido, pues oye, sí que es cierto que a veces el ojo artístico tiene bastante más ojo en este sentido que la naturaleza, ¿no? Bien, pero si os parece, os voy a poner una imagen que yo creo que refleja bastante bien esto. Yo os tengo que confesar que me dedico a la estética medieval, entonces si no pongo una imagen de algo medieval, yo es que me pongo nervioso. Entonces, fijaos lo que dice al respecto de esta imagen un texto bíblico, es la parábola del sembrador, y dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla, como veis ahí, cayó en el borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Ahí lo tenemos. Otra parte cayó sobre las piedras. Las piedras las tenéis ahí, perdonadme, que os he dicho fuera, y ahí están las piedras. Y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas, las tenéis justo a la derecha de la imagen, y estas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1.
Fin de la cita. A partir de ahí empieza la interpretación bíblica del asunto, pero lo que nos interesa es el ejemplo que pone Aristóteles, que reza así. Por ejemplo, unas de las semillas crecen sin vigilancia en cualquiera sea la tierra en la que caigan. Otras necesitan de la agricultura. La agricultura es el arte, es lo que permite completar el proceso. De igual manera, también algunos de los animales reciben toda la naturaleza a través de sí mismos. Hemos dicho, a veces la naturaleza lo hace a través de sí mismo sin problema alguno. Pero el hombre necesita de muchas técnicas para su preservación conforme a su primer crecimiento y a su vez conforme a su posterior alimentación. Y luego cabría incluso pensar en una tercera posibilidad. Hay que deducirla a partir de Aristóteles y a partir de algunos textitos breves de Aristóteles, pero cabría la posibilidad, por ejemplo, sobre las partes de los animales, él habla de la mano como el órganon pro órganon, o sea, el instrumento por encima de cualesquiera instrumentos. ¿Esto qué significa? Esto significa que Aristóteles a lo mejor estaba pensando que en realidad la técnica, como dice un autor que se llama Bachtel, dice, claro, a lo mejor, no cito textual, pero la idea es la misma, ¿no? La expresión es, a lo mejor la técnica forma parte, aquí viene la cita, del equipamiento natural del hombre. Es decir, el pack básico de la naturaleza humana incluye el hecho de que voy a desarrollar una serie de artes que no los voy a encontrar en la naturaleza, pero que sin embargo van a contribuir, de tal forma que cabría incluso una vuelta de tuerca según la cual ese arte que completa la naturaleza, en realidad, una solución de continuidad, no deja de ser naturaleza, puesto que viene de emerge, por así decir, de las necesidades humanas, necesidades asociadas a su propia naturaleza, y en consecuencia intenta satisfacer esas necesidades. Bien, esto sería la primera parte de la frase. Lo hemos resumido en poco tiempo, pero vamos, esto os podéis imaginar que aquí hay una cantidad de libros y de gente sesuda pensando sobre el tema apabullante, ¿no? Pero claro, todavía queda la otra parte de la frase, que es la siguiente. El arte cumple dos funciones, epitelein o mimeomai, mimeisai. Aquí he elegido la forma del verbo, imitar a la naturaleza. O completa o imita. Bien, en 2002, por si lo queréis apuntar, que es el otro libro de que os quería hablar, Stephen Halliwell publicó un libro espléndido, que se llama La estética de la mímesis. Yo lo tengo en inglés, The Aesthetics of Mimesis, porque cuando salió me lo compré ipso facto y la verdad es que sigue siendo para mi modo de ver uno de los mejores estudios, pese a que ya hay ciertos compromisos por parte del autor que a veces uno dice, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero en todo caso, bien. Lo que hizo fue básicamente retomar el concepto desde la misma antigüedad, desde que surge incluso antes de Aristóteles. Hay un capítulo dedicado al significado de la palabra mímesis, del posible significado que es muy oscuro y que se remonta a los primeros tiempos de la cultura griega, que a mi modo de ver sigue siendo un capítulo de obligada referencia. Insisto que el texto está en castellano, o sea que se puede encontrar, aunque no es barato. También aviso que no es barato. Pero bueno, a mí un libro, bueno, no voy a hablar de lo que me parece caro o barato, pero yo creo que no es precisamente muy barato. Un bonito regalo, en definitiva. Pues bien, allí decía Halliwell, establece como dos grandes referencias, ¿no?, en cuanto al concepto de mímesis. La referencia o la perspectiva de corte platónico, que no se agota en Platón, y la referencia, digamos, de corte aristotélico. Entonces dice, cito, que la idea de mímesis puede estar como comprometida en la descripción e iluminación de un mundo que es parcialmente accesible y cognoscible al margen del arte. Pongamos en Platón el mundo de las ideas, el mundo que queda más allá de la caverna, la llanura de la verdad, más allá de la cual brillan las ideas, y por encima de las ideas la idea de bien de la que todas participan, y por cuyas normas el arte puede, en consecuencia y dentro de unos límites, ahí tenéis el análisis, por ejemplo, de la República sobre las artes, ser examinado y juzgado. Es decir, el arte como facilitador, como revelador de ese mundo de las ideas, como en gran medida iluminador, si no del mundo de las ideas, de la senda que puede conducir al mundo de las ideas, pero también la mímesis, por lo tanto, entendida como un criterio de crítica artística. Hay un arte que va a facilitar más esta senda, y hay un arte que lo que va a hacer es entorpecer, que es el arte de la copia. Claro, cuando le preguntamos a Aristóteles, oye, ¿y a ti qué arte te gusta? No sé si sabéis las fórmulas que le establece. Hay algún estudio sobre qué arte le pudo gustar a Platón, y era el arte egipcio.
¿no? El arte egipcio, pero el de los kuroi, en la forma arcaica tomada del arte egipcio. Ayúdame tú, que tú seguro que lo sabes más, ¿no? Es decir, figuras hieráticas con unas formas muy sintéticas, claro, porque si uno tiene que ir desde lo sensible extraer las formas de las que todas las cosas participan, cuanto menos detalle y menos y con perdón gaitas haya, pues más fácil va a ser alcanzar este tema, ¿no? Esto tiene un problema, y es que al final todos acabamos comprando en Ikea, que todos los muebles parecen distintos, pero en realidad son todos iguales, ¿no? Bueno, que no nos oiga nadie del diseño de... Bien, era una broma. De otro lado, la idea de mímesis como, cito, el creador de un heterocosmo artístico independiente, un mundo en sí mismo. Esto es lo que dice Halliwell, fin de la cita, en torno al arte como al arte mimético según Aristóteles. Es una posibilidad. Y todo parece indicar que esto era así. A saber, Aristóteles, cuando habla de arte, yo creo que quien mejor lo ha expresado ha sido Erwin Panofsky, como una cita clásica, que la veremos después, pero podemos adelantarla ya. Cuando dice Aristóteles que el arte imita a la naturaleza, no está diciendo que haya una relación estrecha entre ambos, sino que más bien, y hay quórum en este sentido, lo que más bien parece que está diciendo es que hay un paralelismo entre ambas cosas. ¿Esto qué significa? Que el arte, cuando no completa a la naturaleza, o al menos cuando no siempre completa la naturaleza y se limita a imitar a la naturaleza, lo que está haciendo sobre todo es fijarse en cómo opera la naturaleza, no en la apariencia externa de la naturaleza. Es decir, cuando decimos que el arte mimeitai physin, es decir, cuando imita a la naturaleza, no coge las copias, lo que se aparece de la naturaleza y lo copia como hace una fotografía, sino que lo que hace en realidad es precisamente el mecanismo de la cámara de fotos. El resultado da lo mismo. Lo que define el arte es el mecanismo de la cámara y no el resultado, es decir, la fotografía. En otras palabras, desde el punto de vista de su actividad, el arte no copia lo que ve, lo que se aparece, lo que se oye. El arte lo que hace es adoptar el modo como la naturaleza hace las cosas. Y esto lo vio curiosamente muy bien Santo Tomás, el de Aquino, el mismo, ¿no? Pues Santo Tomás, por ejemplo, podríamos decir incluso, ¿no? No dice esto, pero se puede derivar de lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Dice la célebre frase, no sé si además la recogimos en el resumen de la charla, una frase latina muy famosa que es ars imitatur naturam, pero hay que poner siempre la última parte, in sua operatione. Es decir, el arte imita la naturaleza en su operación, en su modo de operar, pero no la imita en el sentido de copia lo que se aparece, porque eso tiene otro nombre en griego, y en castellano se llama copiar, se llama plagiar. En consecuencia, esto es un poco el kit de la cuestión. Bueno, por supuesto, os podéis imaginar, hay una cantidad de literatura sobre esto apabullante también, ¿no? Y entonces yo, para ir terminando, aunque vamos bien de tiempo por lo que veo, se ha producido el milagro. Bien, pues para ir terminando, vamos a recoger 3 ideas básicas. En primer lugar, desde el punto de vista de su actividad, la naturaleza no copiaría la apariencia externa, sino que estrictamente hablando, imita la naturaleza. Segunda idea básica que me gustaría que tuviéramos en mente, sería adoptar el punto de vista del trabajo, de la metodología que sigue el artista. No podemos decir que sea, por lo tanto, una producción desde lo externo de la naturaleza, sino que sería más bien, en el sentido de situarnos en la apariencia, sino que sería más bien una perspectiva desde el principio interno creador de la propia naturaleza. O sea, adoptar el modus operandi de la naturaleza. Panofsky, que os he citado antes, en una obrita que es muy clásica, pero que es que, claro, hay temas por los cuales hay autores por los que uno tiene que pasar obligatoriamente. Una obra que se llama Idea. No sé si la conocéis. Es muy clásica, muy antigua ya, tiene unos más de 80 años tiene la obra. Bien, pues en esa obra, que básicamente hace un recorrido de la teoría del arte, en un cachito así vamos, muy poquito texto, está publicado en Cátedra. Pues bien, ahí hace un recorrido de la historia del arte precisamente a partir del concepto de idea, es decir, cómo el artista se relaciona con la idea en sentido platónico o en sentido aristotélico, forma, y cómo eso ha ido adoptando sus formas distintas a lo largo de la historia. Pues bien,
En la página 41, si no recuerdo mal, dice así Panofsky. Dice, el arte no imita lo que crea la naturaleza, lo que crea, es decir, la cosa que surge del proceso natural, sino que obra del mismo modo en que ésta crea, en que ésta lo hace, avanzando con determinados medios hacia determinados objetivos, realizando determinadas formas en determinadas materias, etcétera. Y a eso se refiere justamente Santo Tomás cuando dice que el arte imita a la naturaleza in su operazione, en su operación, en su modo de operar, pero no en lo que se hace. Porque en caso contrario, yo os he traído un ejemplo un poco tontorrón. Esta sería la pregunta sería cómo definir la forma mimetic, pero creo que está claro, ¿no? La posición aristotélica la tenéis ahí expuesta. Y por último, el tema, ¿no? Pero el ejemplo sería, claro, si efectivamente, no sé si veis bien la imagen, si el arte se colocara en la perspectiva externa o copiara lo que hace la naturaleza, nosotros en lugar de zurcir como lo hacemos ahora o tejer como lo hacemos ahora, fijándonos en formas asociadas a vida natural, lo que haríamos sería pues lo que hace aquí Aracne, ¿no? A mí esta imagen me chifla, ¿no? O sea, claro, la pobre Aracne está zurciendo y ¿cómo hace? Pues zurce como Spiderman, ¿no? Pues hace una tela de araña, ¿no? Claro, esto tiene su cosa, porque uno de los textos más antiguos en torno al origen de las artes, que lo recoge Plutarco a propósito de Demócrito, dice de la siguiente manera. Dice, muestra que hemos llegado a ser nosotros discípulos en las cosas más importantes, de la araña en tejer y zurcir, de la golondrina en la construcción de casas, y del cisne y el ruiseñor melodiosos en el canto, por imitación. Tú imagínate que cogemos a una soprano, la contratamos para que intervenga en una de las piezas de Wagner y se pone a piar como un pajarito, ¿no? Pues claro, Plutarco diría, ¿lo ves como imitamos la naturaleza? Y dice, hombre, a ver, tampoco es eso, ¿no? Bien, claro, lo que más bien sucede es justamente esto, ¿no? En la imagen de Diego Velázquez es un detalle, como sabéis, del coro de las hilanderas, y lo que sucede en realidad es que nosotros nos hemos fijado en cómo opera la naturaleza, es decir, pues creando sus propias formas que se pueden llamar tejidos. Bien, la cosa es que nosotros podemos también hacer nuestras propias formas, aquí sí, imitando, en este caso, formas naturales, ¿no? En todo caso, el ejemplo, que siempre es un ejemplo este de Plutarco, que siempre está circulando en el ambiente de la mímesis, sin embargo, no nos puede hacer perder de vista una cosa, y es que no es un texto, digamos, muy apropiado, porque al referirse Plutarco a los animales, si nos ponemos muy aristotélicos, los animales son compuestos de materia y forma y en consecuencia no son naturaleza, son por naturaleza. Pero bueno, tomándonos esta licencia porque la historia lo ha permitido, pues este sería el ejemplo, ¿no? Para verlo un poco más, para ilustrar y para suavizar, sois auténticos héroes por haber llegado hasta aquí, os lo agradezco. Pero para suavizar un poco os he traído algunos ejemplos. No sé si me he arriesgado, pero he preferido no traer los ejemplos que habitualmente usamos en las clases de estética, y os he traído un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? de cómo funcionaría esto en algunas prácticas artísticas. Uno que a mí me chifla, y lo mejor es que os presente a una obra, no sé si la veis bien. ¿La veis más o menos bien? ¿Podemos apagar un par de luces para ver si se puede apreciar mejor? Sí. Bueno, más o menos. Bueno, bien, vamos a dejarlo así. Sudonpo es el seudónimo de un pintor medieval de cierta fama. Hablamos del siglo XI de nuestra era, evidentemente. Ya sabéis que en China la cosa cambia. Pero bueno, Sudonpo básicamente era un pintor. Era un pintor que le tenía mucho aprecio a su forma artística, a lo que él entendía por arte. Y entonces, él tenía una teoría de la pintura bastante interesante. Da lugar a equívoco, da lugar a error, porque sabéis que el pensamiento chino, el pensamiento de Extremo Oriente en general, pues tiene muchísima profundidad, y a veces nosotros, en el intento de alcanzar esa profundidad, traicionamos la pureza de ese pensamiento con nuestras propias estructuras categoriales, ¿no? Pero bueno, intentando no traicionar demasiado, Sudonpo, que es el seudónimo de este pintor, se llamaba Wen Tong. Pues bien, Sudonpo, que era un excelentísimo pintor de bambúes, de formas naturales, él distinguía en el arte de la pintura, y él decía que uno tenía que hacerse cargo precisamente de los principios internos, de las estructuras internas, de esas estructuras que fundan a las cosas mismas y que las reúnen a todas entre sí.
Este sería un poco el engarce. Os sonará a filosofía presocrática, lo que dice Su Don Po. En una segunda idea, él distinguía entre forma constante y principio interno constante. Entonces, a la forma constante, según Su Don Po, pertenecerían figuras humanas, animales, edificios y utensilios. Y al principio interno constante, o aquellas cosas que tienen un principio interno constante, a él se refería a las montañas, a las rocas, a los árboles, a los bambúes, que los tenéis en la imagen, a los cursos de agua, cito textual, vagos, un curso de agua vago, a las brumas y a las nubes. Pues bien, me vais a permitir que os lea unos textos de Su Don Po que son muy divertidos y son muy reveladores de lo que creo que decía Aristóteles. Y dice así, habla sobre la pintura de su época. Y dice, cuando hay defectos en la representación de la forma constante, todo el mundo puede darse cuenta. Todo el mundo se da cuenta cuando alguien dibuja mal a un ser humano. Todo el mundo se da cuenta. Y además te lo dicen. Y a veces incluso con recochineo. Esto no lo dice Su Don Po, lo digo yo. En revancha, un fallo en la estructura del principio interno no es fácilmente perceptible, incluso por un conocedor, el principio interno constante. Esto da razón de por qué hay tantos pintores mediocres cuyo fin es el de engañar al mundo buscando pintar cosas sin forma constante, o sea, eligiendo cosas con el principio interno constante. ¿Por qué? Porque la forma constante, si lo dibujas mal, enseguida uno se da cuenta. El principio constante interno, eso ya pasa más desapercibido. Pues mientras que un defecto en la representación de la forma exterior no afecta con frecuencia una parte de la composición, sin embargo, una inadecuación en el principio interno arruinará de golpe todo el efecto de conjunto. Del hecho mismo de que estas cosas tienen una forma no constante, es preciso incluso con más razón para representarlas, seguir estrictamente el principio interno constante. Es decir, él nos está diciendo, hay estos pintores gamberretes que nos quieren engañar, que muchos de ellos eligen formas basadas en un principio constante, precisamente porque uno tiene que esforzarse mucho para ver qué es lo que falla. Pero Su Don Po no es un cualquiera, Su Don Po es un tipo que controla del asunto. Nos habla de un pintor que él conoce que se llama Yu Ke, y dice lo siguiente, un pintor al que él aprecia. Dice, sus bambúes, sus rocas y sus árboles desnudos, en su manera específica de crecer, son siempre conformes al Li. El Li es básicamente como traducimos, o como se puede traducir, ese principio interno constante. Dice, no hay nada de aquello que los compone, raíces, tallos, articulaciones, hojas, brotes puntiagudos, nervaduras, que no obedezca a las leyes de la transformación. Los elementos surgen por engendramiento interno y continuo. Cada uno se encuentra siempre en su justo lugar. Dirigiéndose al espíritu humano, la obra Yu Ke sigue el mismo camino del cielo. Claro, la pregunta es, oiga, ¿y eso del camino del cielo, cómo se hace si yo quiero montar una facultad de Bellas Artes? Porque, claro, a una asignatura optativa, el camino del cielo, nadie se matricularía. Entonces, claro, él lo que nos dice es que frente a la operación por adición, uno ha de hacerse uno con el objeto. Claro, tenemos que apuntar necesariamente a una posibilidad. Oiga, ¿se está usted refiriendo a la contemplación como la entendemos en la tradición occidental? Porque claro, esto de hacerse uno con el objeto, pues es básicamente lo que decía Bruce Lee, ¿no? En ese famoso anuncio, ¿no? De sé agua, ¿no? Be water, ¿os acordáis? ¿No? Pues más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Vamos a ver lo que dice en el texto, que se aclara bastante la idea. Dice, en su nacimiento, cuando el bambú no es más que un brote de 1 pulgada de alto, posee ya todo aquello que le caracteriza como bambú, a saber, la articulación y las hojas, como la semilla. A medida que el bambú crece, deshaciéndose poco a poco de sus cortezas, al modo como lo hace una cigarra desembarazándose de su crisálida o una serpiente despojándose de sus escamas, hasta alcanzar una altura de 24 pies, no hace sino desarrollar lo que hay de virtual en él, virtual lo que hay de potencial en él, la forma que de alguna manera se está implementando cada vez más en la materia, se está alcanzando su máximo grado de expresión precisamente por mor de la causa final. Pero los pintores de hoy día, aquí es cuando viene el hachazo, pero los pintores de hoy día, para dibujar un bambú, proceden por adición. Pensad en cómo dibujamos nosotros los árboles. Yo me casé a mí mismo pensando, vaya, soy un pintor por adición, o sea, soy un tipo que dibuja por adición. Dibujan articulación por articulación y añaden hoja por hoja, malditos. Esto es contrario a la ley vital del bambú, dice Su Don Po. Antes de pintar un bambú,
que éste crezca ya en vuestro fuero interior. Será entonces cuando el pincel en la mano, la mirada concentrada, apercibáis la visión entera y exacta surgir ante vosotros. Claro, esto lo dices y tienes dos opciones, tres. No hacerle caso, no hacer como si esto no hubiera sucedido. Segundo lugar, ponerte otra vez Karate Kid, porque está claro que estaba ahí la esencia con el maestro Miyagi. O en tercer lugar, pensar que efectivamente está diciendo algo muy parecido a lo que dice Aristóteles, a saber, situarnos no en la copia externa de la naturaleza, no en la apariencia externa de la naturaleza, que copio, y como la copia da lo mismo que lo haga siguiendo el principio vital o simplemente coja cosas y las vaya copiando, coloreando como por hojas, como por dibujos de niños, ¿no? Numerados. Puedo hacer eso, o bien puedo hacer efectivamente intentar hacerme cargo de ese principio interno que rige la naturaleza. Bien, puede ser una forma de verlo. Último ejemplo, y voy raudo, es que este ejemplo no me he podido resistir. Ya os ha dicho Julio, yo doy clases en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. En consecuencia trabajo con actores. Y me lo paso muy bien, como os lo podéis imaginar. No voy a decir más que con filósofos, pero la verdad es que los actores son unas criaturas maravillosas porque te hacen pensar muchísimo, muchísimo. Bien, yo me imagino que os sonará este señor que se llama Konstantin Stanislavski, y aquí es básicamente el padre de la teoría de la interpretación contemporánea en el mundo de la interpretación actoral. Y me diréis, ¿y qué tendrá que ver este con Aristóteles? Nada, pero no tanto. Stanislavski, en un momento dado, él estaba obsesionado con ciertos personajes, casi todos ellos shakespearianos, y en concreto estaba obsesionado con el personaje de Otelo. Y él, sabéis, que escribió una serie de textos adoptando el modelo platónico del diálogo, además él textualmente lo dice así, dice, quizás así pueda transmitir mis enseñanzas. Y en uno de esos textos, que está publicado en Alba Editorial, en una buena traducción además, que se llama, el título original es Un actor se prepara, creo que está traducido como la construcción del actor o el trabajo del actor sobre sí mismo. Pues él plantea tres posibles artes a la hora de trabajar artísticamente. El primer arte, que sería el arte de la representación. Uno de los personajes explica cómo él construye el personaje de Otelo. Y fijaos a ver, porque claro, lo que os voy a narrar ahora mismo está como a medio caballo entre dos tierras, en lo que plantearía Aristóteles como la mímesis, en tanto que seguimiento de ese principio interno de las cosas, en el modo de operar, pero también como copia de la apariencia externa. Dice así, un personaje que se prepara, repito, ese personaje, el personaje de Otelo en este caso. Dice, debían traducirse algo así como los impulsos de un tigre. Para captar los movimientos de la fiera comencé una serie de ejercicios, dice este actor que se prepara el personaje de Otelo. Caminaba por la habitación con paso sigiloso y furtivo, deslizándome ágilmente por los estrechos pasajes entre los muebles. Me ocultaba tras el armario acechante para caer sobre un enemigo imaginario, representado por un gran almohadón. Después el almohadón pasó a ser Desdémona. La abracé apasionadamente, besé sus manos. En este caso eran las puntas de la funda. Después retrocedí con desdén y volví a los abrazos, para estrangularla y estallar en llanto sobre el imaginario cadáver. Muchos momentos resultaron perfectos. Fin de la cita. Desde el punto de vista aristotélico, desde mi punto de vista, cuando yo le explico esto a los alumnos, siempre acudo precisamente a Aristóteles. Y en este caso concreto, este actor, dice Stanislavski, que era muy fino. Dice, esto no es exactamente arte del teatro, esto es el arte del oficio. Es decir, tradicionalmente los artistas hemos operado así. Hemos tomado algunos elementos del cómo opera la naturaleza, hemos recreado una cosa interna, pero en realidad no nos estamos alejando, por así decir, de la copia. Habría un punto intermedio, que sería el siguiente, el arte de la representación, y esto sí que es una copia de la manera externa de las cosas. Está muy bien porque dice Stanislavski al actor que en este caso se prepara el personaje de Iago, le dice, ibas bien hasta que de repente la has pifiado. ¿Por qué? Porque lo que has hecho ha sido justamente lo que dice que tiene que hacer Su Dompo, a saber, copiar la forma externa de las cosas y operar por adición, es decir, hacer mímesis pero de la mala, de la otra. Por cierto, de la que a Platón le salían sarpullidos cuando le hablabas de esto. Y dice así el personaje que se llama Sustov en este caso. Dice, el espejo me ayudó a ver y comprender cómo mi exterior reflejaba mis sensaciones. Y el problema viene cuando en la progresión del trabajo, este actor que quiere hacer de Iago, dice, en algunos pasajes estaba satisfecho conmigo mismo, cuando veía reflejarse correctamente lo que sentía. Bien, hasta este momento el director de la obra le dice, la cosa va bien.
en este momento es cuando le dice, aquí es donde la has pifiado, porque en el momento en el que el tipo se daba cuenta cómo operaría un Yago imaginario, me lo imagino, y dice, voy a adoptar cómo opera la lógica sentimental de un ser humano y la voy a aplicar a Yago en estas circunstancias. Y entonces voy a trabajar a partir de esas circunstancias dadas con el trabajo de la imaginación. Voy a hacer mímesis, digamos, de la buena, de la que no plantea problemas. Pero en el momento en el que trabaja delante de un espejo, dice, cuando estoy triste tengo esta cara. Pues bien, me quedo con ella. Cuando estoy cansado tengo esta pose. Me quedo con esta pose. Y entonces, claro, ahí es cuando le dice el director, ahí es cuando la has pifiado. Ahí es cuando has fallado en tu trabajo. ¿Por qué? Lo hemos visto. Porque estás operando por adición. Dicho en aristotélico. Porque estás copiando la apariencia externa de las cosas. Decía Platón en un célebre texto. Dice, vamos a ver, lo dice esto en me saldrá, en El extranjero. Dice, el arte, hay artes que lo que hacen es duplicar la realidad. Dice, oiga, ¿y qué mérito tiene o qué utilidad tiene duplicar las sombras de las sombras? ¿No? Si lo que queremos es llegar a la idea, ¿no? Y en tercer lugar, él nos habla, no os he puesto y en tercer lugar, él nos habla del arte de la vivencia, que en gran medida operaría adoptando el modo operativo de la naturaleza, operativo en la lógica sentimental de los personajes. Bien, esto más o menos es lo que les cuento a mis alumnos de interpretación cuando me toca dar este tema, y bueno, más o menos la cosa es que cuadra. Espero que a vosotros os haya sugerido alguna idea, ¿no? Y lamento si alguien esperaba que trajera ejemplos más antiguos, porque luego he caído en la cuenta y he dicho, igual tenía que haberme ido por los ejemplos más clásicos, ¿no? En todo caso, en fin, podemos hablar ahora, si queréis, todas las preguntas y todos los ejemplos que se os ocurran, pues podríamos tratarlos. Y gracias por llegar hasta este punto. Gracias por llegar hasta aquí. Bueno. Lamento haber ido tan deprisa. Bueno, ¿tenéis comentarios, preguntas? ¿Tenéis miedo? Sí. A mí me gustaría preguntarte, bueno, gracias por tu arreglo, ¿bien? Me gustaría preguntarte por una obra en concreto, Sí. que bueno, que yo siempre estoy volviendo sobre ella y tratando de entenderla más, que es el Doríforo de Polícrates. Entonces, de todo esto que dijiste, ¿no? ¿Cómo llegamos a entender esa obra en la que hay una naturaleza mejorada? O supuestamente eso es a lo que se supone que apunta una obra que se autodenomina como canon, ¿no? Al menos por su autor. Entonces, ¿cómo situaría esa obra? ¿Realmente esa obra es de la buena imitación, pese a que tiene de alguna forma su Photoshop también? Una buena apreciación. Hombre, la diferencia con el Photoshop es que en una escultura uno no quiere... yo no creo que Polícrates, no me atrevo a decir que quisiera engañar a la gente, ¿no? Pero bueno, bien, podríamos discutir sobre ello, ¿eh? Vamos a ver, un par de precisiones. El canón, ¿no? Como me imagino que tú sabes, exactamente no es que esa obra sea el canón, sino que esa obra se construye a partir de un canón y después, claro, como esa obra es legada, no en su forma original, sino en formas en vaciados y demás, pues ahí tenemos una serie de elementos, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a analizar esa obra a partir de lo que hemos visto, ¿no? Esta obra, Polícrates, me imagino que comienza a desbastar el mármol, comienza a pensar que hay una serie de partes que a él le gustan, que parece que cuadran, que a él le parece al menos que ayudan a expresar, y ahora nos ponemos en Aristóteles, ¿no? Aunque son autores de épocas distintas, pero bueno, de pensamientos distintos probablemente, pero podemos aplicarlo. Entonces, claro, si Aristóteles, si se hubieran conocido, hubieran hablado entre ellos, pues claro, y Polícrates tuviera el conocimiento que tenía Aristóteles o las ideas que tenía, Aristóteles le diría, ¿lo ves? Este compuesto de materia y forma ha alcanzado probablemente la máxima expresión en el proceso de la generación y de la muerte. Pues hemos capturado una figura humana en ese proceso en el que está máximamente, diríamos, ¿no? No va a tener una forma más excelsa. A partir de ahora ya viene la degeneración, pero no porque la forma vaya a degenerar, no, si la forma va a quedar, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que aspirar a nuestra máxima forma. Por eso dice Aristóteles que la forma en muchos procesos naturales la causa formal coincide con la causa final y con la causa eficiente, hasta tal punto que las tres causas están operando al mismo tiempo, ¿no?
Claro, ¿cuál es el problema con los seres humanos? Bueno, el problema, para quien lo vea un problema, ¿no? Pues que nos gastamos, engordamos, envejecemos, nos hacemos, con la edad nos hacemos más interesantes, la verdad como es, creo yo lo pienso así, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que hace Policleto? Policleto lo que intenta es transmitirnos desde mi punto de vista, esta sería la máxima expresión formal a la cual puede llegar un hombre. Como nunca lo vamos a encontrar, vamos a hacer uno imaginario, vamos a hacer uno que fuera de esta manera. ¿Cuál es el problema del canon de Policleto? Que poco tiempo después cambia, ¿no? Una cabeza más, que es Praxíteles. Y en consecuencia decimos, ¿quién tenía razón? Bueno, como decía mi catedrático de estéticas, y sobre gustos hay mucho escrito, lo que pasa es que la gente no lo lee. No sé si me sigues. Entonces, desde el punto de vista de Aristóteles, habría que preguntarle a Aristóteles, ¿no?, cuál le gustaba más. Aunque tampoco creo que fuera una pregunta muy interesante. Porque ya sabéis que Aristóteles hablaba mucho de la tragedia, pero no iba a haber ninguna, ¿no? O sea, que el espectáculo de la tragedia no le gustaba, ¿no? Entonces, quizá la pregunta más interesante sería, ¿cuál sería para Aristóteles la máxima expresión formal de lo humano? En tanto que lo humano sí que es un sujeto que tiene naturaleza y que está sometido al vaivén de la naturaleza. Esta sería, creo que la idea, ¿no? De todas formas, es interesante el ejemplo de Polícrates, la verdad que sí. ¿Cuántas cosas, Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Porque si no nos vamos a tomar un café. ¿No? Quiero informar si alguien se ha matriculado para conseguir los créditos de diversión. Venga, nos vamos, ¿no? Muchas gracias, por haber venido. Gracias.